Pocos aquí recordarán el ¿qué tengo en mi Mac 2021? En ese video les recomendaba algunas apps de esa época, todo cómo lo tenía configurado en mi Mac, pero el día de hoy estamos para hablar de la MacBook que estaba utilizando en esa época, o sea, la MacBook Air 2017, en este caso de 13 pulgadas y en su configuración más básica, o sea, específicamente un Intel Core i5 de 2 núcleos, 8 GB de RAM DDR3 y 120 GB de almacenamiento. Mira, yo no sé cómo es que hacía en esa época para sobrevivir con tan poquito espacio, o simplemente todo se ha hecho mucho más pesado hoy en día, pero la cosa es, ¿vale la pena esta MacBook que ya ni siquiera se actualiza hoy en día? Debido a que se dejó de actualizar precisamente en el año 2021, ese fue el último año que se actualizó, se quedó en macOS Monterrey, pues mucha gente empezó a venderlas, a deshacerse de estas y comprarse directamente un modelo de MacBook Air más nuevo, como los M1 por ejemplo, que lo veas por donde lo veas es 1000 veces mejor. Pero entonces, ¿qué pasó con estas que son más viejitas? Pues empezaron a encontrarse mucho en el mercado de MacBooks usadas o reacondicionadas, así que a día de hoy se consigue por un muy buen precio, pero su mayor desventaja diría que es precisamente el hecho de que ya no se actualiza. Empecemos por el diseño, porque la verdad es que es un diseño muy icónico, muy bonito y que incluso a pesar de los marcos gigantescos de la pantalla se sigue viendo muy bonito. This is the new MacBook Air. Look at this. Eso sí, a lo mejor no es tan ligera como las MacBook Air de hoy en día, pero bueno, tampoco es que sea muy pesada, ¿eh? Bueno, esta es la webcam de la MacBook Air 2017. Estos son los micrófonos de paso. Mira que incluso estoy en condiciones de poca luz, se podría decir, y no se ve especialmente mal. Tiene el detalle bonito y curioso de que la manzana aún se encendía y una selección de puertos que hoy en día parece prácticamente un lujo, porque se carga con MagSafe, aparte tenemos un USB-A, una salida de audio para audífonos, un Thunderbolt 3, otro USB-A y un lector de tarjetas SD. La pantalla es también otro de sus puntos más flojitos, es una pantalla LCD, pero que al fin y al cabo para el día a día no se ve mal. Sus componentes, como ya lo mencioné, son bastante humildes, por decirlo así, pero aún así se comporta demasiado bien, cosa que es sorprendente para una MacBook con ya 7 años, a la fecha en la que estoy grabando esto. Básicamente para cualquier uso básico se sigue comportando muy bien, pero eso sí, si ya necesitas algo un poco más demandante, más exigente, vas a sufrir evidentemente porque son componentes a los que ya les falta potencia para muchas cosas que hacemos hoy en día. Por ejemplo, en términos de edición de video, sorprende, pero sí puedes editar video, siempre y cuando sea una edición básica y preferiblemente a 1080. Si quieres editar 4K como lo hago yo en esta MacBook, vas a sufrir bastante, pero el rendimiento en general está muy bien para casi cualquier otra cosa. Si vas a navegar por internet, ver películas, responder correos, trabajos de ofimática, todo ese tipo de cosas simplemente funcionan muy bien, sorprendentemente bien. Otro apartado que olvidé mencionar es el teclado y el trackpad. El teclado honestamente no destaca por nada, pero el trackpad, a pesar de no ser tan grande como los más nuevos, sigue siendo muy bueno, como ya es costumbre por parte de los trackpads de Apple. E incluso la batería, si está en una buena condición, también sigue durando bastante. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Es decir, no tanto como una MacBook con Apple Silicon, que son sus propios procesadores y por ende son mucho más eficientes, pero aún así se comporta bien para ser una MacBook con Intel. Y hasta ahora, como se dan cuenta, no es que haya ningún apartado que sea completamente terrible e inutilizable, pero a pesar de esto, tenemos el gran problema de que ya no se actualiza. Y esto, al menos a día de hoy, no es algo tan grave aún porque hay mucho software que sigue siendo compatible con macOS Monterrey, pero por ejemplo, acaba de salir macOS Sequoia, o sea, ya van 3 macOS que esta MacBook no recibe y mientras más y más versiones se acumulen, pues menos softwares serán compatibles con Monterrey, cosa que a la larga puede llegar a ser un problema dependiendo qué tipo de apps busques, necesites precisamente para trabajar, porque honestamente en cuanto a rendimiento, batería y funciones generales, incluso la webcam se sigue defendiendo muy bien hoy en día,
pues la verdad es que en general está bien, lo cual precisamente es algo sorprendente para una MacBook tan vieja. Pero al mismo tiempo no tanto, porque hay gente que incluso sigue utilizando su MacBook Pro del 2013 o 14 y le sigue sirviendo perfectamente. Este es un caso algo menos extremo, se podría considerar un punto medio porque no es tan vieja, pero sí hay que tener muy en cuenta si planeas comprarla que ya no se actualiza ni se va a actualizar nunca más. Y esto acarrea una serie de problemas, aparte de que evidentemente no vas a obtener las nuevas funciones que los demás tenemos con cada macOS nuevo cada año. Por lo cual no diría que es una compra ideal, una compra muy recomendable, pero si estás algo corto de presupuesto y necesitas simplemente una Mac para trabajos relativamente básicos o de carga mediana, por decirlo así, esta MacBook sigue cumpliendo. Eso sí, verifica antes que el software que vayas a utilizar principalmente sí siga estando disponible para esta Mac, porque por ejemplo el otro día escuché un caso de que la última versión de GarageBand ya no era compatible y la necesitaban para trabajar. Entonces lograron instalar una versión un poco más vieja y funciona, pero claro, a esto me refiero con que vas a empezar a tener problemas por la versión de macOS. Así que en resumen, trabajos de ofimática, trabajos básicos y cosas que no requieran demasiada potencia siguen funcionando de maravilla en esta MacBook a pesar de que ya no se actualice. Y ya si quieres algo un poco más profesional como editar video, trabajos que requieran mucho esfuerzo del procesador o de la gráfica directamente de la Mac, pues honestamente no es suficiente en este caso y debes reunir algo más de dinero para una mejor Mac o buscar una alternativa que sea lo suficientemente potente en PC por menos precio. Igual sigue manteniéndose muy bien para todo el tiempo que ha pasado y todas las actualizaciones por las que llegó a pasar, y eso solo demuestra que incluso cuando salió era un muy buen dispositivo y que se sigue conservando en varios apartados muy bien a día de hoy. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok y nos vemos en el próximo video. Adiós. Ay, qué tiempos.